Hola de nuevo, ¿qué tal seguís? Bueno, vamos a también ahora a grabar un vídeo de una actividad para ISO 9001, bueno, pues muy, muy importante y que todos también tenemos en mente, ¿vale? Y es la evaluación de riesgos, ¿eh? Evaluación de riesgos y oportunidades que pide la norma ISO 9001. Entonces, bueno, pues aquí en este vídeo voy a tratar de no extenderme más allá de los 20-25 minutos, ¿vale? Lo que me voy a centrar es en mostraros el ejemplo realizado, ¿vale? Con la herramienta Excel de la que ya hemos hablado en vídeos pasados. Bien, o sea que no, sobre teoría de riesgos, pues hay muchísima, muchísima información. Entonces, bueno, yo lo que sí que os quiero decir que la norma ISO 9001 pide abordar los riesgos. Curiosamente no dice gestionar riesgos, dice abordar riesgos y oportunidades, ¿vale? Siempre va junto el tándem riesgo y oportunidad en ISO 9001. Y esto es una actividad que incluye en el capítulo 6 de planificación de actividades. Luego esto quiere decir, ¿no?, que los riesgos, lógicamente, hay que tenerlos en cuenta cuando se planifican actividades, no a posteriori, sino para prevenir. Entendido riesgo, bueno, pues todos tenemos el concepto de riesgo, ¿vale? Posibilidad de que suceda un hecho que traiga consecuencias no deseadas, un incumplimiento, un retraso, etcétera, ¿vale? Y oportunidad, bueno, pues la posibilidad de que muchas veces al hilo de abordar un riesgo surge o no, surge una oportunidad para hacer, bueno, para aprovechar del riesgo. Resulta que a lo mejor se estandarizan actuaciones y se convierte en una oportunidad, ¿vale? O surge la oportunidad de expandir nuestra actividad, etcétera. Bueno, yo creo que tanto los conceptos de riesgo como de oportunidad, todo el mundo lo tiene muy claro. Entonces vamos a centrarlo en el enfoque para ISO 9001, ¿vale? Entonces, en el apartado 6.1 de la norma es donde dice que la organización debe determinar los riesgos y oportunidades para prevenir o reducir efectos no deseados. Prevenir o reducir, a veces no se pueden evitar, ¿de acuerdo? Pero bueno, habrá que tratar de que la probabilidad de que se dé esa situación se minimice, ¿vale? Lo mejor en un riesgo es evitar lo que no se ve, pero eso no siempre es posible, ¿vale? Bien, entonces, bueno, la norma lo que dice, y nos leemos la norma, es acciones para abordar riesgos y oportunidades integradas e implementadas en los procesos y evaluar la eficacia de estas acciones, ¿vale? Luego aquí la norma lo que nos está pidiendo expresamente, es que hay que identificar los riesgos y oportunidades de los procesos, ¿vale? Entonces, la nota 1 es interesante. Dice, las acciones para abordar los riesgos pueden incluir evitar riesgos, ¿vale? Evitar riesgos. En lugar de tomar una carretera de montaña, si puedo con un túnel ir más recto, ¿vale? Pues estoy evitando un riesgo, ¿vale? Asumir un riesgo para perseguir una oportunidad. Lógicamente, efectivamente, hay veces que, bueno, pues el riesgo siempre está ahí. Eliminar la fuente de riesgo, si es posible. Y luego, lo que suele ser muy habitual es, para reducir el riesgo, es cambiar la probabilidad de que se dé esa situación de riesgo o las consecuencias no deseadas, o sea, es decir, que esas consecuencias sean menos graves. También un riesgo se puede compartir, el riesgo, ¿vale? Bueno, ahí están las compañías de seguros, ¿vale? Con las que compartimos nuestros riesgos, ¿vale? Entonces, bueno, estos son posibles acciones ante un riesgo que menciona la norma. Bien, para para evaluar riesgos, hay una herramienta muy utilizada desde hace mucho tiempo que vino del sector de la industria, sector nuclear, sector de tecnología espacial, ¿vale? Y luego se extendió hacia actividades no solo de producción, sino de servicios, ¿vale? Entonces, esta herramienta que se utiliza también desde hace mucho tiempo en centros sanitarios es la herramienta ANFE, ¿vale? La herramienta ANFE, análisis modal de fallos y efectos o de fallas, ¿vale? Es decir, que hay que ponerse el modo fallo, qué puede pasar, ¿eh? Y luego, bueno, pues cuáles pueden ser las causas y evaluar, analizar las causas para establecer las acciones que minimicen ese impacto, ¿vale? Entonces, bueno, cosas a destacar, tenéis en la documentación, nada, simplemente lo fundamental, que ISO 9001 no establece ninguna herramienta específica
para, para gestionar los riesgos y las oportunidades, ¿vale? No, ¿eh? No. Entonces, lo habitual es hacerlo con estos ANFES, ¿vale? ANFES, análisis modal de fallos y efectos, en los que las situaciones de riesgo, pues el equipo evaluador lo clasifica en la gravedad de que se dé esta situación, con qué probabilidad se hace una ponderación en factores de gravedad y de probabilidad, una ponderación cuantitativa de 1 a 5, de 1 a 10. En el ejemplo que os voy a mostrar, de que se hacen en los hospitales, o que existe este grupo de profesionales de hospitales, ponderan los riesgos de 1 a 5, perdón, los factores de riesgo de gravedad y probabilidad de 1 a 5, ¿vale? Muy grave, 5, poco grave, 1, muy probable 5 y muy poco probable 1, ¿de acuerdo? Y luego veremos que también esta herramienta ANFE, aunque no lo establece, hay una norma que trata los ANFES, que se puede valorar un tercer criterio para, bueno, pues para hacer una clasificación un poco más específica, que es el factor de detectabilidad. Es decir, cuando se da una situación de riesgo, pero es difícil su detección, lógicamente la consecuencia puede ser más grave. Es decir, si se me produce una gotera en el tejado, pero resulta que no lo voy a detectar hasta que no se produce esa gotera y a lo mejor me ha estropeado un equipo, ¿vale? Pues tiene mala detectabilidad, luego eso pondera como un factor mayor. Imagina para de 1 a 5, pues 5, que se da una situación de riesgo, pero que es muy detectable y no va a afectar cuando se realiza el servicio, cuando se entrega el producto. Bueno, pues como se detecta antes de que se entregue el producto o se realice el servicio, eso pondera poco, por ejemplo, un 1, ¿vale? Y aquí entre 1 y 5 pues se clasifican, ¿eh? Entonces, es con estas digamos, factores o dimensiones a la hora de evaluar riesgos, gravedad, probabilidad y detectabilidad, se cuantifican y luego claro, se multiplica el factor de gravedad por el factor de probabilidad, por el factor de detectabilidad, y se obtiene un número que es lo que se llama el índice de priorización de riesgo, el nivel de riesgo, ¿vale? El IPR, que se llama en las normas de gestión de riesgos. Entonces, cuando tenemos un índice de riesgos, bueno, pues se clasifica. Pues si cada factor de valoración de los tres, gravedad, probabilidad, detectabilidad, va de 1 a 5, pues lógicamente lo máximo de un riesgo puede ser 5 en este caso, porque podría ser también de 1 a 10. En el sector farmacéutico y de la industria se utilizan más temas de 1 a 10. ¿Vale? Pero esto, al fin y al cabo, eso es una herramienta, los ANFES aquí en servicios es una herramienta que su objetivo principal es priorizar riesgos para priorizar acciones y recursos. No pretende ir más allá como puede ser en un sector industrial, ¿vale? Donde se manejan datos con mayor concreción en muchos casos, ¿vale? Bien, entonces, gravedad, multiplicamos el factor de gravedad por el de probabilidad, por el de detectabilidad, bueno, el máximo valor es 5 por 5, 25. 25 por 5, 125. Luego lo máximo sería un riesgo de 125, sería un riesgo crítico. Lo mínimo, 1 por 1 por 1. Las escalas, lo mínimo es 1, no 0, ¿vale? 1 de gravedad, 1 de probabilidad, 1 de detectabilidad, 1 por 1, 1, ¿de acuerdo? Entonces, entre 1, si utilizamos una escala de 1 a 5 en cada factor, tenemos riesgos que los podemos clasificar entre 1 y 125. Entonces, en función de esa puntuación de riesgo, de nivel de riesgo, pues se clasifican los riesgos en riesgos tolerables, riesgos medios, riesgos graves y riesgos muy graves o críticos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, estos aspectos generales, pero como se ve muy fáciles con el ejemplo. ¿Vale? ¿Qué más os quiere? Lógicamente, el proceso de abordaje de riesgos y oportunidades es identificar los riesgos, ¿vale? Eh, Evaluarlos para priorizar los riesgos, y una vez que tenemos los riesgos priorizados, esto nos sirve para establecer planes de respuesta enfocados, lógicamente, principalmente en una primera etapa, a los riesgos de mayor índice de prioridad de riesgo, ¿vale? Luego lo que nos pide también la norma es hacer seguimiento de las acciones, monitorización, ¿vale? Para ver si realmente esas acciones de ese plan de respuesta ante los riesgos está siendo eficaz o no está siendo eficaz. Bueno, tampoco me quiero extender mucho más de esto porque tenéis sobre gestión de riesgos hay información, muchísima información. Entonces, bueno, pues me voy a centrar más en enseñar los ejemplos, así y hacer destacar que la norma pide identificar riesgos y también pide identificar oportunidades.
¿vale? Entonces, cuando hagáis la evaluación de riesgos, tenéis que tener en cuenta que a veces un plan de respuesta ante un riesgo sirve para establecer acciones ya normalizadas, establecidas en el día a día, que resulta que mejoran el desempeño o que mejoran la actividad. Entonces, de un riesgo surge una oportunidad. Fijaros, por ejemplo, en la etapa pasada de la pandemia COVID, pues muchas de las actuaciones pues han venido para quedarse. Entre ellas, los cursos online, por ejemplo, ¿vale? Por ejemplo. Y muchísimas más cosas específicas que cada uno en vuestro sector conoceréis, ¿vale? Bueno, pues hay que hacer los ANFES, las herramientas ANFES, que se hacen con una herramienta Excel. Aquí simplemente es un pequeño ejemplito, ¿vale? De un proceso de gestión de ambulancias. Vale, riesgo, pues que haya una demora del conductor. Efecto, causas. Sí que os quiero decir, en el tema de riesgos, antes de empezar los ejemplos, a ver, ANFE, vuelvo a repetirlo, ANFE significa análisis modal de fallos y efectos. Bien, entonces, ¿esto qué significa? Que cogemos nuestra actividad, el proceso, vamos a ver, nos ponemos en modo fallo. ¿Qué puede pasar si? ¿De acuerdo? ¿Qué puede pasar si? Entonces, eh, eso es el riesgo. Luego, hay que valorar si sucede, cuáles pueden ser los efectos y las causas que lo provocan, ¿vale? Es decir, que se evalúan tres aspectos: la situación de riesgo, el efecto y la causa. ¿Vale? Entonces, hay un tema que produce un poco de confusión a ver si os lo puedo evitar a vosotros, ¿vale? Bien, fijaros, aquí en este ejemplo, veis que es riesgo, efecto, causa. Bueno, a mí me dicen, no, pero es como el riesgo es todo, la situación, el efecto. Bueno, y si os vais y profundizáis más en el estudio de riesgos, pues a veces distinguen entre riesgos y peligro. Riesgo es el hecho que puede producir la situación. Pues yo qué sé, un escalón de una escalera defectuoso. El peligro es, pues bueno, pues que una persona se caiga y se dañe, ¿de acuerdo? Pero sin entrar en esas disquisiciones, ¿vale? Lo que hay que valorar es el riesgo, modo de fallo, que puede fallar, ¿vale? El efecto y la causa, ¿vale? Todo forma parte de los riesgos, sí, pero esta herramienta lo divide en esos tres aspectos, ¿vale? Método de detección, bueno, no tenéis por qué, me parece que en la herramienta de esta que voy a contar ahora no incluyen un campo para el método de detección, ¿vale? Pero vamos, que se podría incluir. Esto no es mandatorio. Luego, los tres factores de gravedad, probabilidad, detectabilidad, el índice de riesgo y las acciones a realizar. ¿Vale? Bueno, pues entonces, os cuento ahora, os muestro el ejemplo, ¿vale? Os muestro el ejemplo que, bueno, pues si veo que me demoro, pues lo cortamos y hacemos otro vídeo. ¿Vale? Este primer vídeo para que sepáis que tenéis esta herramienta de gestión de riesgos, ¿vale? Tenéis esta herramienta a vuestra disposición de gestión de riesgos. Y os vuelvo a repetir, como cuando vimos el análisis de contexto y partes interesadas, no estáis obligados a utilizar esta herramienta, ¿vale? Hay hospitales, algunos que lo utilizan y otros que no. En aquellos hospitales donde, digamos que en el grupo de trabajo había miembros de los hospitales, pues en general sí, pero ha habido muchos, vamos, yo conozco muchos hospitales también de Madrid, de consejería, que no participaron y lo hacen parecido a esto con los ANFES, pero bueno, no es exactamente este modelo, este mismo Excel, ¿vale? Entonces, bien. Riesgo. Vamos a centrarnos primero. Tenéis que evaluar los riesgos de los procesos, ¿no? Es decir, coger vuestro mapa de procesos y tenéis procesos estratégicos, procesos operativos y procesos de apoyo. Vale, pues hay que evaluar los riesgos de los procesos operativos, de los procesos estratégicos y de los procesos de apoyo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien. Y luego recordad, que a veces se suele olvidar, yo no, bien, que también podéis tener riesgos que vienen del contexto, ¿vale? De las cuestiones externas e internas. Esto es del contexto, del DAFO, ¿vale? Debilidades y amenazas del DAFO, ¿vale? Entonces, estos riesgos que vienen de fuera, que no están ligados a un error en la operativa, en el protocolo, ¿de acuerdo? Sino que es un riesgo que me viene de fuera, ¿vale? Estos son los riesgos del contexto, ¿vale? Los riesgos del contexto que también tenéis que evaluar con la misma sistemática. Vale, entonces,
Riesgos de los procesos operativos. Os muestro este ejemplo, ¿vale? Esto es un ejemplo con el que trabajamos hace tiempo en un servicio de cirugía, ¿vale? Una cirugía específica. Entonces, veis, si estamos evaluando los riesgos de los procesos operativos, ¿vale? Pues luego entramos en el detalle, ¿vale? Pues procesos, ¿qué procesos operativos tenemos? Pues vamos al mapa de procesos, ¿vale? Teníamos un proceso de hospitalización, un proceso de interconsultas, un proceso de urgencias, un proceso de quirófano y un proceso, sí, de consultas. Espera, está repetido esto aquí. Ah, sí, no, perdón. Había unas interconsultas, ¿vale? Y otro es el proceso de consultas. ¿De acuerdo? Bien, entonces, bueno, pues en el ANFE, ¿m? Pues el riesgo, la causa y el efecto, ¿vale? El riesgo, la causa y el efecto. Lo llamaron así estos profesionales, ¿vale? Aquí a veces, si veis, si veis ANFES de otros sectores, que lo ven aquí, fallo, ¿vale? Fallo, causa, efecto. Bueno, pues al fallo que podemos llamar riesgo, ¿eh? No nos liemos, ¿vale? No nos liemos. Es el modo, ¿qué puede fallar? Que el paciente no ingrese. ¿eh? Causas, efectos, ya veremos luego, ¿vale? ¿Qué puede fallar? Que la alta hospitalaria se demore, ¿vale? Bueno, en fin, los riesgos. Antes de entrar en la evaluación de los riesgos, quiero deciros, vale, a ver, en esta herramienta, en esta herramienta, ANFE, tenéis luego, ¿vale? Vais para abajo y explica los distintos conceptos, ¿vale? Fijaros, para valorar un riesgo se valora con estos tres factores o dimensiones. Se utiliza mucho la palabra dimensión, ¿vale? Factores de impacto o gravedad, ¿vale? Impacto o gravedad, yo en la presentación llevaba gravedad, impacto, la probabilidad y la detectabilidad, ¿vale? Tres factores. Tres, pongo aquí, impacto y probabilidad P, detectabilidad. Para cada uno de ellos tiene definida una escala de 1 a 5. Mucho impacto, 5. Probabilidad, muy probable, 5, ¿vale? Detectabilidad, todo lo contrario. Si se detecta mal, eso significa que ya cuando lo queremos detectar ya tenemos hecho, digamos, el daño o el perjuicio, 5. Que se detecta muy bien antes de que ocasione daño o perjuicio, 1. ¿Entendido? Va un poco como al revés la valoración de la detectabilidad. Y luego el factor de riesgo, bueno, pues se multiplica uno por otro por otro. Y entonces el nivel de riesgo se clasifica en medio, bajo y lo que os quería contar. Esta clasificación viene abajo. El impacto, fijaros, muy grave, grave, moderado, bajo y muy bajo. O sea, muy bajo 1, bajo 2, moderado 3, grave 4, muy grave. Entonces, y aquí hay que dar unas pequeñas explicaciones. Muy grave, modo de fallo muy crítico que afecta a la seguridad del proceso y prestación del servicio, con efectos irreparables en los resultados y en el rendimiento y en los rendimientos del sistema, poniendo un riesgo de muerte catastrófico, ¿vale? En la asistencia sanitaria, de efectos irreversibles, ¿vale? Grave, modo de fallo que puede ser muy, ¿entendido? Muy bajo, modo de fallo de pequeña importancia, ¿veis? Esto hay que tenerlo, ¿vale? La clasificación que se hace, ¿eh? Aquí si utilizáis esta ya está hecha, pero si hicierais otra clasificación, porque hay libertad, ¿vale? Pues tendríais que explicar cuáles son los criterios para ponderar. La probabilidad, lo mismo. ¿eh? Muy baja, pues remota, alguna vez ha producido, pero vamos. Muy alta, semanal, de rutina, uno más veces. Pues entre 1 y 5. Esta valoración de probabilidad, bueno, luego en la práctica nos ha dado algún problema porque, claro, depende del hecho, se puede considerar una probabilidad baja o alta, independientemente, a lo mejor muchas veces con independencia de que se dé. Luego están los famosos en el sector los sucesos centinela, ¿vale? Que esas situaciones que no deben producirse, ¿vale? Pero bueno, como orientación inicial, luego ya cuando os pongáis a hacerlos, bueno, pues seguramente que tendréis algunas controversias y tendréis que discutir con vuestro equipo de trabajo para tratar de consensuar, ¿vale? Bien, y la detectabilidad, fijad, alta. El fallo es obvio, resulta muy improbable que no sea detectado por los controles existentes. O nula, imposible detectar el fallo antes de que se produzca el efecto, ¿vale? ¿De acuerdo? Como hemos hablado. Entonces, se multiplican los factores para cada riesgo de impacto, probabilidad y detectabilidad, y por P por D, y se tiene el factor o índice de riesgo, ¿vale? Entonces, muy importante, más que los colorines aquí, ¿vale? A ver,
En función de lo que llaman aquí factor de riesgo o índice de priorización del riesgo, vale, estos profesionales llaman factor de riesgo. La norma de ANFES lo llama IPR, es lo mismo, ¿vale? Es lo mismo, los nombres es lo mismo. Entonces, fijaros, si el factor de riesgo, es decir, probabilidad o incidencia, perdón, incidencia o gravedad por probabilidad, por detectabilidad, multiplicando los tres, sale mayor o igual de 75, riesgo muy alto, ¿vale? Crítico, estos son los rojos, ¿vale? Requerir acciones inmediatas, hay que paralizar la actividad total. Si sale entre 25 y 75, alto, entre 5 y 25, medio, y bajo, por debajo de 5, ¿vale? Entonces, a ver, cuestiones. ¿Pero esta clasificación está ahí? No, 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 no. Esta clasificación la hace el usuario, ¿vale? La hacéis vosotros. Bueno, el usuario, el equipo de trabajo que realiza esto, ¿vale? No hay unas tablas que digan si valoras uno así, unas tablas reconocidas o publicadas o... No, no lo hay, ¿vale? Esto depende del equipo evaluador. Simplemente yo sí que os quiero decir una cosa, que los riesgos aquí es muy habitual que se clasifiquen en 4 niveles, como lo tenéis aquí. A veces es un sistema de clasificación más simple, yo he visto de 1 a 3 también, tal, lo clasifican únicamente en 3 niveles, pero bueno, a mí este me gusta. Única precaución, esto es de gestión, que el índice para pasar, para que deje de ser el nivel de riesgo bajo, también a los riesgos bajos también se los llama tolerables, ¿vale? También se los llama tolerables. Luego, lo que os quería decir, que para pasar de que un riesgo sea bajo al siguiente escalafón de medio, ¿vale? De medio, eh, la puntuación, es decir, si uno de los tres factores, gravedad, probabilidad o detectabilidad, tiene la máxima puntuación, es decir, 5, entonces ya como criterio general que se utiliza, ¿vale? No es ponerlo como bajo o tolerable, sino que pasa al siguiente nivel, ¿vale? En este caso se ha llamado medio, ¿de acuerdo? 5, ¿veis? ¿De acuerdo? Porque podíais decir, pues menor o igual de 5, bajo. Eso también lo he visto muchas veces, pero la sistemática habitual de estas tablas ANFES, ¿vale? Si uno de los factores está clasificado con su nivel máximo, ya no pasa el riesgo, debe dejarse de estar clasificado en el nivel más bajo, sino en el siguiente, ¿vale? Bueno, pues como concepto que pienso que es interesante que tengáis. Y esta tabla de riesgos, de momento, nada más, ¿vale? Bueno, pues entonces, ahora vamos a cortar este vídeo porque para no hacerlo más largo y grabamos un vídeo siguiente en el que os explico toda la tabla de evaluación del impacto del riesgo, acciones a emprender, oportunidades, ¿de acuerdo? Pero para no extender mucho este vídeo, lo voy a cortar aquí y seguimos ahora con otra.